Desde la sombra oí tu voz llamarme. Por un momento lo dudé, y fue así que salí de la cueva hacia la luz. Aquello a lo que yo llamaba vida, ante mis ojos se esfumó. Sobrevivía, pero tú querías darme algo más. Yo fui tan ciego que creí no merecer tu perdón. La culpa me impidió ver tu amor. Un tesoro sin precio esperaba por mí en ti. Sobre mí tu amor triunfó, me entrego, oh, tu amor que me rescató, que me liberó, tu amor que no merecí, por gracia recibí. Lo que yo llamaba vida, ante mis ojos se esfumó. Sobrevivía, pero tú querías darme algo más. Yo fui tan ciego que creí no merecer tu perdón. La culpa me impidió ver tu amor. Un tesoro sin precio esperaba por mí en ti. Sobre mí tu amor triunfó, me entrego, oh, tu amor que me rescató, que me liberó, tu amor que no merecí, por gracia recibí. Cuanto más grande fue el pecado en ti, mayor fue la misericordia en ti. Cuanto más grande fue la muerte en mí, yo he vuelto a nacer. Hola familia, buenas noches, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno que se estén conectando, que hoy hayan sacado el espacio para seguir en nuestro hermoso discipulado. Hoy es nuestra sesión número 11. Vamos a hablar acerca de un tema sumamente lindo y se llama Pidiendo al Espíritu Santo. Nuestra cita inicial está en Lucas capítulo 11, del 9 al 13. Entonces, vamos a orar mientras las demás personas siguen llegando y se van conectando, nuestros demás hermanos y discípulos del Señor, de nuestra iglesia. Y si haces parte de otra iglesia y te estás discipulando con nosotros a través del YouTube, pues sé muy bienvenido y que el Señor haga que estos discipulados fructifiquen en tu ministerio y en tu casa. Vamos a orar y empezamos. Amén. Amén. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias, Señor, en este día por este discipulado. Gracias, Señor, por permitirnos estar hoy aquí, Señor. Gracias por la buena disposición de mis hermanos, Señor, para sacar un espacio para conectarse y para que todos juntos podamos edificarnos y ser discipulados, Señor. Muchas gracias. Yo te pido, Espíritu Santo, en este día, ya en esta noche, que tú te lleves de mí toda emoción humana, todo pensamiento, Señor, humano, todo lo que pueda estropear el discipulado, Señor. Yo te pido que tú tomes control de mis palabras,
de mis pensamientos, y que todo lo que hoy vamos a hablar, Señor, sea dirigido por ti, Espíritu Santo. Tú que eres nuestra guía, nuestro maestro, nuestro consolador. En ti entregamos este tiempo y nos encomendamos en tu presencia, Señor. Nuevamente te damos gracias por los hermanos que se conectan, por los hermanos que vienen en camino, Señor, por los que irán conectándose, Señor. Gracias, Señor. Tú que conoces todas las cosas, apareja el espacio, el tiempo, y a los que ya estamos, Señor, gracias por estar con nosotros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer, como les dije anteriormente, el Evangelio de Lucas, capítulo 11, el verso 9 al 13. Muy bien. Dice así, ¿no? Nuestro tema de hoy es pidiendo al Espíritu Santo. ¿Ok? Dice así. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra. Y al que llama se le abre. Y hace una pregunta a Cristo aquí, dice, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Los primeros 3 evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto?, inician su historia como con un contexto bíblico antiguo. Por ejemplo, para que me entiendan un poco más como quiero iniciar hoy el discipulado. Fíjense que el Evangelio de Lucas empieza con el sacerdote Zacarías, que está sirviendo en el templo y presentando su ofrenda y quemando incienso, lo que normalmente era habitual para el pueblo judío de aquella época. Y de pronto un mensajero de Dios le dice al sacerdote que su esposa tendrá un hijo. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y el ángel, el mensajero, le dice, será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Eso está más o menos Lucas 1:16, 1:15. Desde pequeño, el niño sabe que es apartado y está preparado. Tiene un diseño de Dios, este niño, ¿cierto? Tiene el don de la profecía y el Espíritu Santo está en él, porque eso es lo que se dice el ángel. Y de pronto, en ese momento, de pronto también Zacarías también es llenado del Espíritu Santo y pronuncia una larga profecía. Pasa un tiempo y después Zacarías pronuncia una larga profecía. Luego de esto, un tiempo más adelante, ¿cierto?, el Espíritu de Dios también viene sobre un hombre llamado Simeón, que era un anciano, ¿cierto?, del templo, de la iglesia de aquel momento. Y este hombre está en el templo y el Espíritu Santo viene sobre él y él profetiza también, porque es lleno del Espíritu Santo al momento en el que puede ver una promesa que el Señor le hizo a él, que era que vería al Salvador. Entonces este anciano Simeón que está en el templo sale al encuentro con Jesús y encuentra a José y María y al bebé Jesús. En ese momento el Espíritu también viene sobre él y él es lleno del Espíritu Santo y empieza a pronunciar profecías y a recordar profecías y a manifestarle a José y a María una confirmación de que Jesús es el Mesías, es el Salvador, es el Redentor, es el Salvador y todos los adjetivos que nosotros ya conocemos. Esto en realidad que les estoy relatando es una representación muy gráfica del Antiguo Testamento, donde por momentos lo que hemos estado estudiando, el Espíritu Santo venía y
dotaba a un hombre con algunos dones, con algunas capacidades, y este hombre podía cumplir la función de Dios o en la voluntad de Dios para ese momento, que fue lo que pasó con Juan el Bautista. Por eso fue lleno del Espíritu Santo y por eso tuvo muchas virtudes Juan el Bautista, porque tenía una misión. Este anciano del que les estoy contando, Simeón, él también tenía algo que hacer, y en ese momento para muchos pasa por alto lo que hizo Simeón, pero créanme que para José y María en ese momento fue un respaldo de Dios, fue una confirmación de su promesa, fue algo que sirvió y que Dios tenía planeado para entregarle a José y a María en ese momento cuando ellos fueron a presentar al bebé Jesús al templo. Luego de esto, para ir avanzando y podamos entrar al tema, que ya van a entender por qué les estoy haciendo este contexto. Luego de esto pasan 30 años y Juan el Bautista y Jesús comienzan sus ministerios, ¿cierto? Su ministerio público, por decirlo de alguna manera, porque ellos desde pequeños fueron enseñados en la palabra y, bueno, Jesús ya venía más que enseñado, pero Juan el Bautista, que es un ser humano como nosotros, fue enseñado en la palabra y se guardó, pero cuando inició su ministerio público, ¿cierto? Él comenzó a clamar y a decir, lo prometido viene, lo que los profetas hablaron, que va a derramar el Espíritu Santo, ya está por venir, viene uno mayor que yo, etcétera, etcétera. Empezó a preparar el camino de lo que hemos estado estudiando. Y eso, en realidad, si viajamos a ese lugar, a ese presente, si nos empeliculamos, como decimos nosotros, es un momento crítico en la historia de la humanidad, porque es un tiempo de decisión para las personas que están entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. No sé si me alcanzan a recibir esta emoción que les quiero transmitir, que es un momento muy crucial y sumamente crítico para estas personas, porque ellos tienen que de una otra manera creer sí o sí en Jesús. Y todo lo que los profetas han estado profetizando, toda esa expectativa, todas esas apreciaciones, todas esas ansias de esas profecías de Isaías, del rey David con los salmos, de todo lo que se escribe acerca de Jesús, de la venida del rey, del rey y la venida del Espíritu Santo, que dice que se derramará sobre toda carne, etcétera, etcétera, que ya no iba a ser solamente un derramamiento para los judíos, como lo hemos hablado, ni solamente para los reyes, como el rey David, o los profetas, como Samuel, etcétera, y sacerdotes, ¿cierto? Sino que iba a ser ahora derramado en cada creyente, incluso en siervos, siervas, jóvenes, anoté acá, niños, ancianos, jóvenes, todo el que crea en Jesús tiene la capacidad de recibir el Espíritu Santo. Amén. Entonces, todo esto en realidad es un cambio de mentalidad a las personas que estaban en el Antiguo Testamento y ahora pasan al Nuevo Testamento, ¿cierto? Y en el texto que estamos leyendo, para ya ir entrando en materia de nuestro discipulado, ahí Jesús dice, al final dice, cuánto más mi Padre Celestial, o su Padre Celestial en otras versiones dice, dará. Fíjense que ese dará es un futuro. No es dio, ni da, ni está dando, sino dará. Fíjense que es un futuro. Todavía el Espíritu Santo no había sido dado. Importante que tengamos esa afirmación clara. Amén. Entonces, cuando Él dice estas palabras, dará, nos da a entender a nosotros ahora que estamos ya en este presente, que ha pasado la historia y que hemos visto a partir del Pentecostés, cuando Jesús envió al Espíritu Santo y tuvo el Espíritu Santo la autonomía o la autoridad para poderse derramar sobre cualquier persona sobre la faz de la tierra que acepte a Jesús en su corazón, ¿cierto? Esto en realidad nos deja ver a nosotros que el Espíritu Santo en nosotros, los nacidos después del nuevo pacto, por decirlo de alguna manera, vamos a tener un grado mayor
del Espíritu Santo a como lo tuvieron en el Antiguo Testamento. Así que nosotros tenemos una gran consolación y una gran, entre comillas, ventaja, ¿cierto? O una facilidad de poder recibir las cosas de Dios, de recibir cosas buenas, de recibir los regalos de Dios y de recibir todo el poder que el Espíritu Santo quiere darnos. Amén. Es una, ¿cómo explico? Es como una gran escalera o una gran cuerda en la que el Espíritu Santo, Jesús la lanza y nosotros podemos tomarla y Jesús a través del Espíritu Santo nos jala hacia las cosas celestiales y hacia las cosas espirituales, cosa que en el antiguo pacto no sucedía. No sucedía, por eso es que vemos cosas tan ilógicas como que saben que Dios es real, que Dios ven la columna de fuego, ven los milagros que hace cuando los hace vencer a las otras naciones, pero leemos que decían, y los hijos de Dios y el pueblo de Israel se apartó y empezaron a adorar a Baal, y empezaron a adorar a la diosa Acera, y empezaron a adorar. Entonces uno dice, pero ¿cómo uno hoy en día uno dice, pero cómo son perdón la palabra, de brutos, de cabezones, de entender, por ejemplo, la victoria de Jericó cuando derrumban los muros, ¿cierto? Todas las cosas, las proezas que Dios había hecho a través, que abrió el Mar Rojo, todo eso, y después aparece la siguiente generación o los mismos de la misma generación apartados. Vemos, por ejemplo, el caso del pueblo que pastoreó Moisés, que fue un pueblo muy difícil, y ven que Dios hace todo eso y ellos, sin embargo, decían, estábamos mejor en Egipto, donde teníamos un lugar para dormir, donde esto, donde lo otro, y no prácticamente, ¿a qué voy con esto? Que para nosotros es fácil juzgar a estas personas, ¿cierto? Pero lo que pasa es que ellos, mírenme todos, como les digo los domingos, ellos no tenían al Espíritu Santo, ellos vivían en su carne tal cual. Imagínense nosotros cómo viviríamos hoy en día nuestra vida cristiana con la maldad como ha aumentado. ¿Cómo nosotros viviríamos nuestra vida cristiana si no existiera, si el Espíritu Santo no hubiera sido enviado por Jesús? Sería una cosa imposible. Es imposible que podamos llevar una buena vida cristiana si el Espíritu Santo no está en nosotros. Si el pueblo judío que creció, que sus papás siempre tenían la costumbre de sembrar el temor reverente hacia su hijo y la oración sacerdotal y todas las cosas que se hacen en la cultura judía, ¿cierto? Teniendo todo eso naturalmente en su carne, ¿cierto? Miren todo lo que de otra manera hacían. Entonces, este texto que estamos leyendo, por eso les hago todo este contexto para que ustedes valoren realmente, antes de empezar a estudiarlo, que ustedes valoren realmente lo que significa lo que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a discipularnos hoy, porque que el mismo Jesús nos diga, y si ustedes piden van a recibir espíritu. Miren, eso es un golazo, ese es el regalo y ese es el precio del sacrificio de Cristo. Ese es el precio y ese es el mejor regalo que nosotros hemos podido recibir. O si no hubiéramos caído en los errores quizás de los antepasados de la Biblia, que para nosotros, hoy en día, 2023, parecen unos errores muy que uno dice, yo no sería capaz de hacer eso, o sea, qué bobos. Por ejemplo, la historia de Elías y los profetas de Baal. Esa es otra, que también parece genial y algún día hablaremos de eso a profundidad, pero es algo como que están ahí y los profetas de Baal, lo invito a que lo busquen y lo lean y se empiezan a cortar y a hacer monerías y musarañas para que ese supuestamente Dios Baal y esos otros dioses aparecieran y prendieran fuego al altar y se quemara el incienso. Y Elías comienza a burlarse, hay un bullying santo ahí, para que vean que el bullying santo sí existe, está registrado en la Biblia. Se empieza Elías a reír y bueno, seguramente es que está ocupado, se quedó dormido, no los escucha, etc. Pero lo que hoy es que
esos profetas que están haciendo todo eso a favor de Baal no tenían al Espíritu Santo, no había nadie que de una u otra manera pudiera como soplar en su mente una idea de oye, eso que haces no le agrada a Dios. Oye, como el Espíritu Santo guía, como el Espíritu Santo reargulle, como el Espíritu Santo nos guarda de caer en la tentación, de hacer cosas que no debemos y así muchas cosas. Ellos en esa época no tenían eso. No tenían eso. Por eso era que los hombres de Dios eran contados con la mano. Los hombres de Dios del Antiguo Testamento, y no era porque ellos fueran mejores que los profetas de Baal, por decirlo así, o los que ofendieron a Dios de una manera muy radical, sino porque Dios los escogió. Como dice la Biblia, nadie toma para sí esta honra, sino es Dios quien se la da. Entonces fíjense que aquí, esto que el Señor aquí nos está diciendo, Cristo Jesús, realmente nos da a nosotros un increíble acceso a las cosas espirituales. Amén. Bueno, dicho eso, quiero que podamos hoy estudiar un poco más a profundidad ese pasaje. Amén. Primero que todo quiero decirles que es sumamente revelador y a la vez como interesante, ¿cierto? Nos hace mucho pensar que el don que el Padre selecciona, o que lo que Jesús está diciendo acerca de Dios, lo que el Padre quiere darnos, o lo que el Padre cree que nosotros necesitamos y desea dárnoslos, es Espíritu Santo. No es el don de hablar en lenguas, no es el don de la sabiduría, no es el don de la multiplicación, no es el don de la sanidad, no es el don de hacer milagros, no es el don de componer, no es como los salmistas de la época del templo de David, que tenían el don para componer y hacer canciones. No es el don de tener buenas ideas y crear una empresa. No es el don, ya dije, el de multiplicación, ¿no? Es muy revelador que el don que el Padre selecciona como el que más necesitamos y el que más Él desea darnos es el Espíritu Santo. Y fíjense que lo que les dije hace un momento, cuando Jesús pronunció estas palabras, el Espíritu Santo todavía no había sido entregado. Y quiero que pisemos más esta idea con Juan, el Evangelio de Juan, a ver, lo buscamos acá, capítulo 7, verso 39, perdón. Capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 39. Y vamos a ir redondeando la idea para que podamos recibir el discipulado y la enseñanza de hoy. Miren, capítulo 7, verso 39 dice: con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hacemos un contexto, ¿no? Mejor leamos desde el anterior. Dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Son palabras de Jesús en el último día de la fiesta. Dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Estoy en la versión NBI. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, correrán, o de su interior brotarán ríos de agua viva. Enseguida el Juan trata de explicar lo que Cristo acaba de decir y dice, como si fuera un paréntesis grande, es el versículo 39. Dice: con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento, miren, lean, si tienen la Biblia ahí, lean o escuchen bien. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta de que realmente el Espíritu Santo no había sido dado, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, para profundizar, ahora vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos a estar leyendo varios textos.
¿Están ahí? Romanos capítulo 8, el verso 9, la segunda parte. Es importante aclararles para ir entendiendo más el pasaje de que cuando nosotros creemos en Jesús y recibimos a Jesús en nuestro corazón, en el momento de nuestra conversión, por decirlo así, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo ya mora con nosotros. Eso es un principio bíblico y que vamos a estar viendo hoy. El Espíritu Santo mora con nosotros al momento de recibir a Jesús en nuestro corazón, al momento de nacer de nuevo, la persona del Espíritu Santo. Eso lo quiero que lo veamos acá. En el Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Miren, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene, el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Muy bien. Otro, Efesios 1:13. Efesios 1, versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, escuchen, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, leemos en nuestro pasaje principal, nuestra cita bíblica guía, en el verso 10, en el 13, Lucas capítulo 11, verso 13. Así que si ustedes, gente pecadora, en esta que tengo acá dice, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará? Fíjense, dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Aquí está haciendo alusión al futuro. Y como dice acá en Efesios, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces fíjense que algo lindo de resaltar para continuar en el tema es que el Antiguo Testamento es como, se asemeja mucho, las profecías del Antiguo Testamento preparando la venida de Cristo, anunciando a Cristo, se asemeja mucho al servicio que Cristo vino a dar a través de estas promesas, de estas profecías, preparándole el camino al Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, cada vez que Cristo interviene hablando del Espíritu Santo, como hablábamos hace 15 días de la blasfemia, él me pueden blasfemar a mí, pero al Espíritu Santo no. O sea, siempre Cristo está sirviendo y está preparando el camino, así como es un paralelo que me viene a la mente, y es como los profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Preparando todo el camino para Jesús, aún Juan el Bautista ahí metido, ¿cierto? Así Cristo, con toda su obra, con todo lo que hizo, con todo su ministerio, le preparó el camino al Espíritu Santo, ¿cierto? Ustedes saben que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que aunque son tres, los tres son uno. Son coesenciales, son coherederos de toda la virtud de Dios. Entonces fíjense que están sirviéndose unos a los otros. Esto es hermoso. Pero bueno, volviendo a nuestro contexto, fíjense que la manera correcta de nosotros orar y de interpretar este verso es que realmente ese pedir al Espíritu Santo, cuando dice y recibirán el Espíritu Santo, ¿cierto? No es el pedir la persona de Cristo. No es Jesús, Señor, yo te pido Espíritu Santo, ven, persona de Espíritu Santo. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted cree en Jesús, la persona del Espíritu Santo ya viene a morar en usted. Aquí lo que Jesús está queriendo decir realmente es que necesitamos orar, es para que las virtudes del Espíritu Santo, ¿cierto?,
las acciones del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, que eso se traduce en cosas buenas o en regalos de Dios, sea lo que rebose nuestra vida para que podamos cumplir nuestra vida cristiana. Si ustedes han leído todo el Evangelio de Lucas, ustedes se dan cuenta que en los capítulos anteriores Jesús viene dando unas instrucciones de cómo vivir el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a ta, el reino de los cielos es esto, es lo otro. Y ¿cómo vamos a orar? Y hay un discípulo que dice, entonces, ¿quiénes serán salvos? Hay una pregunta que le hacen a Cristo y él comienza a explicar y pasan los capítulos hasta que llega a este que es cuando les enseña a orar, les enseña el Padre Nuestro, todas estas cosas que son una bendición, y también los motiva a que ellos le pidan al Espíritu Santo para que los frutos del Espíritu Santo y las cosas que son del Espíritu Santo, que son las cosas buenas, ¿cierto? Esas cosas caigan sobre el creyente que las está pidiendo. Para que ustedes puedan entender un poco más lo que estoy tratando de decir, porque a veces voy muy rápido, quiero que ustedes vean y se den cuenta lo que dice este mismo suceso que está relatando Lucas, también lo relata Mateo, pero quiero que vean Mateo cómo lo relata. Vamos a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7, tengo acá, versículo 11. Miren, en la NBI dice, el 11 dice, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. No dice Espíritu Santo. Y yo investigando, y cierto, Mateo dice cosas buenas y Lucas dice el Espíritu Santo. Yo investigando, familia, encontré un comentario que se los quiero leer, un comentario bíblico que se los quiero leer, que lo tengo acá apartado, que me parece que es muy, muy, muy correcto. Miren, la explicación de esto para que avancemos en el tema. En este verso 13 de Lucas, en el griego original, no dice que Dios dará el Espíritu Santo, sino la traducción literal es dará Espíritu Santo. Esto señala que cuando está presente el artículo que es para el que no entiende, la E y la L, él, ese es el artículo. Señala que cuando está presente el artículo se refiere a la misma persona, o sea, el Espíritu Santo, la persona. Pero cuando no está el artículo se refiere a sus dones y operaciones en nuestro favor o a nuestro favor. Así, en este pasaje no se trata tanto de una oración por la persona del Espíritu Santo, sino de su ministerio en nuestras vidas. Amén. Por eso es que Cristo dice, ustedes piden, pero piden mal, por eso no reciben nada, porque piden para sus deleites, piden para sus cosas. Fíjense cómo, si analizamos bien, nos damos cuenta que hay que pedir cosas que aporten a nuestra vida cristiana, cosas buenas, ¿sí? Fíjense, aquí en Mateo dice, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Y en Lucas dice, y dará Espíritu Santo, porque la traducción griega tal cual como es sin el artículo él. Es sin el Espíritu Santo, sino dará Espíritu Santo. O sea, recapitulo, cuando recibes a Cristo y tienes fe y aceptas a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo prometido te sella, porque lo leímos en Efesios y en Romanos, que habita con nosotros el Espíritu de Cristo. Somos sellados con el Espíritu Santo. La persona de Cristo, ya es la persona del Espíritu Santo, está en nosotros, mora con nosotros. ¿Ahora qué? Tenemos que permitir que las acciones, las cosas buenas que tiene esa persona, realmente las podamos recibir, las podamos respirar, cobijar, ¿sí?
A eso es a lo que se refiere aquí Jesús cuando está hablando acerca de recibir espíritu. Como dice en Mateo, recibir cosas buenas. Amén. Entonces, regresando un poco a nuestro tema, es casi, como tengo escrito acá, es casi muy probable o casi que totalmente seguro de que realmente los discípulos en ese momento, ellos ya estaban viendo, ya habían escuchado todas las parábolas de Cristo, los estándares de la vida del reino, los estándares de Jesús. Cuando Jesús dice, por ejemplo, cada vez que usted vea a una mujer y si usted la codicia, ya usted adulteró. Otro que dice, si tu hermano te pide la capa, tú dale la capa. Y no solo la capa, dale esto. Si tu hermano te dice, oye, llévame aquí hasta la esquina del Transmilenio para coger el Transmilenio, tú no lo lleves a la esquina del Transmilenio. Si puedes, dale la plata para que se vaya en un Uber. Versión 2023. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Vino a poner un estándar mucho más alto. Porque en la ley era, si yo no toco, ya no peco. Pero si toco, peco. ¿Cierto? Esa era la ley. Ahora dice que el Señor graba la ley y los mandamientos en nuestro corazón, internamente. Y esos ejemplos que les doy, así hay muchas cosas que se aplican de lo que Cristo vino a romper. Entonces los discípulos por eso le hacen esa pregunta y los seguidores le dicen, entonces, maestro, ¿quién será salvo? Eso se los cuento, no nos podemos poner a leer todo el Evangelio de Lucas porque nuestro tiempo es limitado, ¿cierto? Y hay que ir al grano. Pero le dicen, maestro, entonces, ¿quién será salvo? Y Jesús empieza, bueno, ¿y cómo tenemos que orar? O sea, empiezan ellos a darse cuenta, los discípulos, de que de verdad el estándar que Jesús está poniendo, vea, papá, arriba. Y solamente, como dice la palabra, solamente como nos ha enseñado el libro del pastor Juan Radames, que estamos estudiando en nuestros estudios bíblicos, valga la cuña, por favor, conéctese al estudio bíblico que está muy chévere, solamente viviendo en el Espíritu, ¿cierto? Es que podemos vivir nuestra vida cristiana como a Dios le agrada. Es que solamente viviendo en el Espíritu es que podemos pedir en el Espíritu y recibir en el Espíritu, ¿cierto? Entonces, el tema de hoy es pidiendo al Espíritu Santo y es importante que iniciemos entendiendo qué es lo que hay que pedir, ¿cierto? Porque como dice Jesús, piden, pero piden re mal. Piden para sus deleites, piden para sus sueños personales, piden para todo, menos para ayudar a construir el reino de Dios en la tierra. Señor, dame un buen empleo porque quiero comprarme una casa. Suena terrible lo que estoy diciendo porque todos hemos orado eso. Yo también. Señor, dame una buena canción para pegar en la radio y ganarme mi primer millón. No sé. Se me vienen ideas. Señor, los jóvenes, yo te pido, dame una esposa bien hermosa, una esposa, mejor dicho, que yo no tenga necesidad de mirar a ningún lado. O las chicas, Señor, dame un hombre lleno de dinero, hermoso, alto, que me cuide, que me trate como una princesa. Y el Señor se queda mirando y dice, ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Piden mal, señores, piden mal. Como hablábamos el domingo, buscad el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Dios sabe nuestros anhelos, Dios sabe nuestras peticiones, Dios sabe todo, Dios sabe absolutamente todas nuestras necesidades. Pero es que cuando estamos enfocados en las cosas de Dios, nuestras prioridades cambian, familia. Y es que esto que el Señor les está diciendo a ellos, se los está hablando a los discípulos, como les decía el domingo. Este discipulado es prácticamente para discípulos. Porque esto no es leche y esto no es Dios te ama y si aceptas a Jesús eres salvo y te vas al cielo. Sí, eso es lindo. Pero acá nos damos cuenta de que vamos avanzando en nuestra fe y vamos madurando y vamos diciendo, oh rayos, como el niño cuando dice,
cuando ya uno está creciendo y uno dice, bueno, o me compro 20,000 pesos en galguerías, ¿cierto? O cojo esos 20,000 y me compro una canasta de huevos. Me alimenta más y crezco fuerte, dijo Mati. Entonces, es lo mismo. Hoy yo quiero que usted aprenda a pedirle al Espíritu Santo y a pedirle bien, no a pedirle cosas para usted mismo, no a pedirle cosas. Dios ya sabe esas cosas que usted, antes, como dice la Biblia, antes de que ustedes vengan aquí a pedir, ya Dios sabe que ustedes necesitan. Entonces, seamos sabios, seamos inteligentes, hagámoslo bajo el diseño de Dios. Aquí dice, ¿cuánto más el Señor no nos dará cosas buenas? Y cosas buenas, ¿ustedes creen que el Señor está hablando de cosas materiales? ¿Ustedes creen que Jesús de Nazaret, que le dice a sus discípulos y a las personas que lo veían y se deslumbraban porque él hacía un milagro, le decían, queremos seguirte, queremos seguirte? Y Jesús le decía, bueno, venga papito, siéntese ahí, les quiero decir una cosa, ¿usted me quiere seguir a mí? Bienvenido, Dios lo bendiga, ¿cierto? Pero quiero advertirle una cosa, yo no tengo dónde dormir esta noche, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Sí, sano enfermos, traigo liberación, hago todo eso, pero Dios dice, es que mi reino no es de este mundo. Como hablábamos el domingo, el reino de los cielos no va a venir de una manera visible. Lo visible se lo han inventado los hombres. Lo que hay que pedir son las cosas invisibles, las cosas buenas que solamente pueden venir de Dios. ¿Y qué es? Pedir Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo ya la hemos recibido, ya el Espíritu Santo mora con nosotros. Ahora hay que crecer en el Espíritu, hay que madurar y hay que permitir al Espíritu Santo que produzca esos frutos en nosotros. Esos frutos son lo que dice Mateo acá, cosas buenas. En la Reina Valera creo que dice regalos, si no estoy mal, regalos de Dios, o es en la NTV. ¿Por qué no vemos? Vamos a verlo. Mateo capítulo 7, verso 11. Voy a ponerlo acá. Gloria a Dios por la tecnología que podemos cambiar de Biblia y Biblia rápidamente. Dice, lo voy a resaltar de una vez. Esta es la Reina Valera, la que nos gusta a todos. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará, dice lo mismo que en la NBI, dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, si usted es sabio y es inteligente y recibe el discipulado de hoy, puede entender que todos los evangelios son los mismos sucesos, pero relatados desde perspectivas diferentes, y eso hace que el evangelio sea todavía más real, ¿cierto? Porque hace un tiempo atrás yo escuchaba un comentario de una persona de un pastor apologético, que es la apología. Es que usted toma argumentos para rectificar que la Biblia es real, que la Biblia es cierta. Y uno de estos pastores decía que a los 4 evangelios decir lo mismo, pero con diferentes puntos de vista, con otras palabras y desde otro enfoque, eso corrobora más que lo que se está diciendo es totalmente real y verdadero. O sea, que sí pasó. Eso es como cuando llaman a un juicio, ¿cierto? Y ponen a los 4 testigos. ¿Qué pasó? No, yo vi que saltó del carro, tenía un cuchillo y le hizo y salió para allá. Segundo testigo dice exactamente lo mismo. No, yo fui que saltó del carro, lo vi que tenía un cuchillo y salió para allá. El tercer testigo, no, el juez dice, estos 4 se me pusieron de acuerdo y están dando un falso testimonio. Pero cuando el juez dice, no, pues yo vi que, el primer testigo dice, no, yo vi que se bajó del carro y le pegó y como que hizo un forcejeo y de pronto le vi un cuchillo y salió corriendo para allá. El segundo dice, yo vi que venían en un carro y de pronto se bajó el de la izquierda y el de atrás y de pronto se bajó él. Cuando se bajó el otro, el que se bajó de primera le pasó el cuchillo al otro y pasó eso y al final todos cogieron para allá. O sea, dicen lo mismo pero desde otra perspectiva. Así son los evangelios. Entonces, para que nosotros, contextualizando ya,
para que vayamos cerrando este tema de hoy, podamos adquirir sabiduría en esto que estamos estudiando hoy, que es pidiendo al Espíritu Santo, tome esos 2 evangelios, ¿cierto? Mateo y Lucas, que cuentan esa misma historia acerca de Jesús y la oración, acerca de esto, y dése cuenta que ahí lo que el Señor está queriendo decirnos es que pidamos espíritu. Pidan espíritu. Pidan, golpeen, como dice. Vamos a leerlo otra vez. Pidan. Miren, dice: así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Pero todos esos adjetivos están haciendo alusión al Espíritu Santo, a las cosas espirituales, a las cosas del reino de los cielos. Entiendan que hay que saber pedir. No podemos, ya dejen de pedir para ustedes mismos. Dejen de pedir un mejor empleo, dejen de pedir casa, carro y beca, dejen de pedir todas esas cosas, pidan las cosas espirituales, que la casa, el carro y la beca llegan solos, y si no llegan, pues amén, porque usted ni yo somos mejores que Jesús. Es un evangelio difícil de llevar y quizás va en contra de lo que se vende hoy en día, que es el evangelio de la prosperidad, en donde te dicen, ponle la mano y será tuyo, Dios te llamó a ser cabeza y no cola, etcétera, etcétera. Sí, papito, cabeza y no cola, pero en las cosas espirituales, en las cosas que aportan al Señor, en las cosas... Mira, ¿de qué te sirve a ti ganarte un salario de 20 millones de pesos si no vas a venir el domingo a la iglesia? ¿De qué te sirve a ti, cierto, tener que Dios te abra el vientre de tu esposa y tengas 3, 4, 5 hijos si no vas a poder cuidarlos, si no vas a mantener tu hogar y vas a edificar una generación que siga con el temor del Señor y que eso trascienda a los que siguen? Pues el Señor no te va a dar hijos, no te va a dar un esposo, una esposa, lo que sea, no sé. Miren, para nosotros los cristianos las reglas son diferentes. Las reglas del juego son muy diferentes a las personas que no conocen a Cristo. Porque ya cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, como lo hemos aprendido a través de todos estos discipulados. Allí las cosas son a otro precio, porque el Señor ya no te lee como una persona normal, sino este es mi hijo. Entonces todas las cosas que vamos a hacer de aquí en adelante son para el beneficio de su vida espiritual. Como les decía el domingo y orábamos, que el Señor abra las puertas que tiene que abrir y que el Señor cierre las puertas que tiene que cerrar. Pero que nosotros, como dice aquí Jesús, podamos pedir, que podamos golpear en intercesión, en oración, en búsqueda, que podamos, como dice acá, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama se le abre. Y aquí no está hablando de cosas monetarias ni cosas que sean de felicidad para usted. Está hablando del Espíritu Santo, de las cosas espirituales. Si no tienes dominio propio, Señor, yo golpeo, dame dominio propio. Si no tienes, si no tienes paciencia, Señor, dame paciencia. Busca, encuentra, y seguro que Él te va a dar esas cosas. Y cuando tú empiezas, escúchame, cuando tú empiezas a poner en primer lugar al Señor, mira, yo te lo digo por testimonio, por vivencia personal, como no sé cómo expresarlo. Cuando tú empiezas a poner a Dios en el primer lugar, todas las otras cosas llegan solas. Y te estoy hablando de la realización en tu matrimonio, la realización en la crianza de tus hijos, la realización en tu ministerio, la realización en tus finanzas, eres libre de deudas, todo te empieza a salir bien. Y te digo, si no te salen bien, pues no importa. Porque es que Dios en ningún lado nos promete que nos va a ir bien en nuestra vida natural. Jamás, por ningún lado. Búsqueme un versículo en donde el Señor prometa algo para el beneficio de nosotros y que el Señor gustoso nos lo quiera dar. En cuanto a nuestra vida natural, nuestra vida adánica. No es. Por eso es que Jesús dice, y vuelvo y recalco en esto, y con esto ya vamos cerrando. Ustedes piden
pero piden mal y por eso no reciben. Por eso no recibimos. Por eso no recibimos. Por eso hoy que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé mucho entendimiento para que podamos madurar. Porque en realidad los discipulados es para uno madurar, ¿cierto? Y poder uno entender y decir, como dice la canción, y morir a nuestro viejo hombre y que el carácter de Cristo se forme en nosotros, ¿cierto? Y podamos recibir esos regalos de Dios, como dice la NTV o como dice la Reina Valera o la NBI que también hemos leído hoy, o podamos recibir cosas buenas. Cosas buenas no es un mejor empleo, ¿cierto? Si tú, te lo pongo en un contexto más para que sea más digerible. Si tú, por ejemplo, tienes una debilidad con el alcohol, ¿cierto? Y no puedes irte a una fiesta porque no tienes plata, no puedes comprarte la botella porque no tienes dinero, el Señor jamás te va a dar un mejor empleo. Porque no tienes la capacidad de administrarlo. El Señor nos da a nosotros en cuanto al dinero, escuchen, esto es un principio que seguramente en algún domingo lo hablaremos, pero el Señor me lo trae para reforzar esto porque muchas veces pedimos, Señor, dame, Señor. El Señor nos da a nosotros la capacidad de lo que tenemos, la capacidad que podemos administrar. En otras palabras, el Señor nos da hasta donde podemos sostener o administrar. Y a veces el Señor nos prueba. Miren, en la iglesia, en una iglesia en la que yo me congregaba cuando era muy pequeñito y me bautizaba, yo veía, era una iglesia grande, veía muchas personas que se quedaban sin empleo y empezaban a ir a la oración, a orar, Señor, yo te pido, ayúdame, y empezaban a quebrantarse y de una otra manera se acercaban al Espíritu Santo porque buscaban su presencia y el Señor los probaba, familia, el Señor los probaba y les daba un empleo. ¿Y saben qué? No volvían a la iglesia porque tenían que trabajar. Y eso son pruebas del Señor para uno pasar a un peldaño más. Y esto no es una regla, no es una regla de oro, ¿cierto? Pero cada persona tiene un diseño y tiene un camino con Dios, ¿cierto? Yo te invito a que tú pidas las cosas que necesitas del Espíritu Santo. Que si el Señor sabe que tú tienes un corazón sincero y quieres un empleo mejor para hacer un sustento de tu familia, para dejar un legado a tu familia, pues eso no es una mala motivación, eso es algo muy bueno, ¿cierto? Y es un principio de Dios, tener nuestra casa en orden, organizar todo, ¿cierto? Pero escucha, antes de pensar en todo eso, debes de pensar en de qué manera puedes agradar mejor a Dios, de qué manera puedes buscar el reino de Dios primeramente. Y ahí sí pida, papá, porque es que llegan es al revés. Llegamos porque todos hemos pecado en eso. Llegamos de cabeza a Dios, no llegamos, sino llegamos de la manera, el principio que hemos estado estudiando los domingos, de la manera como entras a la presencia de Dios, así te vas. Amén. Y bueno, para ya no redondear más, que creo que ya llevamos, ya estamos con el tiempo bien y creo que el Señor ha hablado lo que tenía que hablar. Voy a volverles a leer el texto y nos vamos. Amén. Así que yo les digo, Jesús nos dice hoy, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado le dará a cambio una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Amén. Fíjense que termina reforzando Espíritu Santo. Y ya lo he dicho hartas veces, pero lo último que quiero sembrar en sus corazones
es que se trata en realidad de el ministerio de Cristo, el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. De eso se trata nuestra vida, de eso se trata el poder ser agradables a los ojos de Dios. Y esto el Señor quiere darlo, porque dice, ¿cuánto más el Padre? O sea, fíjense que hay una predisposición de Dios de entregar esas cosas. Entonces, por eso es que dice, pidan y se les dará. O sea, ya es una afirmación, pero pidan ¿qué? Espíritu, cosas espirituales, reino de Dios, busquen el reino de Dios. ¿Sí entienden? Y bueno, vamos a dejar hasta ahí para no cansarnos y quedar con la enseñanza de hoy. Amén. Amén, familia. Entonces, lo más lindo es que todo se trata del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. De eso se trata y de lo que vamos a estar hablando en estos siguientes discipulados, que el tema es pidiendo al Espíritu Santo. Entonces, lo invito a que asuma esta palabra con madurez y pueda sacrificar su viejo hombre, por decirlo así, o pueda negarse a usted mismo, ¿cierto? A esas cosas de niños, que los niños siempre piden para ellos, siempre están pidiendo para ellos, Señor, yo te pido tan, sino que podamos pedir para la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Podamos pedir para que el Espíritu Santo se perfeccione y cada día se forme más en nosotros. Que lo demás, entre paréntesis grande, todos sus problemas y todas sus necesidades, de eso se encarga Dios. Dios mismo, no nosotros. Amén. Nosotros nos encargamos de buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente. Amén. Así que bueno, vamos a orar y que el Señor nos bendiga ya en esta noche. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias. Hijo, te damos gracias. Espíritu Santo, te damos muchas gracias. Gracias por dejarnos encontrarte. Gracias por venir a morar en nosotros. Gracias por todas las cosas, Señor. Te pido en esta noche, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a orar con entendimiento. Que tú nos ayudes, Espíritu de Dios, a pedir como conviene, no para nosotros, sino a pedir como conviene, Señor. Queremos más de ti, Espíritu de Dios. Buscamos tu presencia, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra de día y de noche, Señor. Ayúdanos a buscar, a perseguir esos frutos del Espíritu Santo, Señor. Ponnos en circunstancias donde podamos ejercitar nuestra paciencia. Ponnos en circunstancias donde podamos fructificar bondad, paciencia, benignidad, templanza. Tú, Señor, que conoces lo que cada uno de nosotros necesita, lo que necesitan nuestros hijos, lo que necesitamos como iglesia, Señor, tú lo conoces. Por eso hoy queremos orarte y te pedimos que tú, Espíritu Santo, te derrames sobre nuestras vidas, que hagas fructificar la obra de tu Espíritu en nosotros. Eso pedimos, Señor, eso es lo que buscamos, es lo que deseamos, esa es nuestra prioridad, Señor, es nuestro impulso, es nuestro centro, es eso, Señor. Danos siempre la gracia y la capacidad de buscarte a ti, Señor, que podamos poner en un segundo plano las otras actividades, nuestros pensamientos, nuestros deseos personales, nuestro querer cómo hacer, Señor, que toda nuestra vida, nuestro impulso y todas las cosas que somos puedan contribuir a la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Gracias por este discipulado número 11. Gracias por las personas que están a través de la pantalla recibiendo, Señor, bendícelas también. Espíritu Santo, bendícenos a todos, a los que se conectan a través del
del canal y que nos miran, Señor, también bendíceles en el ministerio, en el país, en la ciudad en donde se encuentren, Señor, bendíceles también, Señor, y que todo, Señor, sea para edificación de tu reino y para tu gloria, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, muy bien, familia. Que el Señor los bendiga y nos vemos por este mismo canal a esta misma hora dentro de 15 días. Chao, chao. Cuando imaginé que no iba a volver, encontré al amor llamando aquí a mi puerta. Como un silbido suave y en mucha calma, escuché tu voz decirme así: vuelve a mí, regresa porque te has ido. Vuelve a mí, recuerda quién eres tú. Cuando imaginé que no iba a volver, encontré al amor llamando aquí a mi puerta. Como un silbido suave y en mucha calma, escuché tu voz decirme así: vuelve a mí, regresa porque te has ido. Vuelve